Capítulo 3. Eine andere Reise. Primavera tardía del año 849, 4 horas después de la salida de su examen. Un horno masivo, que desde el exterior parecía solo un embudo masivo, estaba liberando gases de humo visibles desde la distancia. Tenía la misma altura que el muro, unos imponentes 50 metros, uno de los dos corazones del territorio humano restante. Una producción masiva de tecnología, insumos y comercio. La seguridad era alta, y Eren y su grupo fueron detenidos por los guardias de la puerta cuando llegaban a la ciudad. Solo se necesitaba una persona para ser enviada a la oficina central y Reiner decidió ofrecerse como voluntario después de haber pasado gran parte del día observando a Eren en su confusión mental. Eren, puedo ir a entregar eso. Puedes arreglar todo lo que necesitaremos para mañana. Oh, no te preocupes por eso, lo haré yo mismo. ¿Puedes buscar las barracas aquí para nuestras provisiones tú mismo? Eren le pidió a Reiner cuando las puertas se abrieron para ellos, entregándole al rubio mayor la directiva como prueba de su tarea. ¿Estás seguro, Eren? No hay necesidad de que el líder siga retransmitiendo mensajes. Reiner respondió. Los 5 dirigieron sus caballos hacia los establos temporales a los que los condujo uno de los guardias. No te preocupes, Reiner, además, creo que todos podemos estar de acuerdo en que eres el mejor para manejar a los superiores obstinados que probablemente se quejarían. Eren decidió confiarle a Reiner el trato con los soldados perezosos y posesivos, que sin duda no estarían dispuestos a compartir demasiado de sus acciones. Está bien, entonces, nos vemos pronto. El cadete de mayor edad aceptó. Todos desmontaron cuando Eren tomó el segundo mensaje y, limpiando un poco su uniforme, verificó las instrucciones. Oh, Eren, tengo una idea en caso de que alguna vez necesitemos una forma de contactarnos sin que nadie más sepa el verdadero contenido de un mensaje. Reiner lo detuvo, emocionado por compartir una idea que se le había ocurrido recientemente. Oh, muéstranos a Reiner, dijo Eren, cada vez más interesado. Reiner cogió el trozo de pergamino y el lápiz de grafito de diseño tosco que cada uno de ellos solía guardar en el equipaje de su caballo. Caminando hacia una pared, mientras todos se reunían alrededor de Reiner, habló. Un uso común es usar letras mayúsculas o la primera letra de una palabra al comienzo de una cláusula u oración. Naturalmente, no es tan difícil leer ese mensaje, así que propongo que primero tomemos un número de alguna manera que no sea demasiado obvio pero no demasiado difícil de elaborar o olvidable tampoco, como digamos, los números del año. Sí, claro. Todavía no estoy seguro de a dónde vas con esto, pero está bien. Eren asintió, mientras que Krista y Bertolt parecían igualmente inseguros y Annie parecía un poco inclinada a escuchar. Bueno, verás, es 849, entonces tomamos la primera letra de la octava palabra, y luego la primera letra de la cuarta palabra después de eso, luego la novena y así sucesivamente. Reiner continuó. Reiner, parece un poco complicado, quiero decir que esto es solo en un escenario en el que quienquiera que estemos tratando nos dejaría enviar un mensaje o algo así, ¿verdad? Bertolt sorprendentemente habló, aparentemente entendiendo lo que su mejor amigo estaba tratando de hacer. Tendríamos que estar en una posición en la que escribimos nuestro último testamento o dejamos un mensaje para alguien específico. Ese es el único uso que una idea como esta tendría algún valor. Las agudas palabras de Annie hicieron agujeros más profundos. Oh, sí, supongo que es verdad. Bueno, podríamos. Reiner, al darse cuenta de la falla vital en su buena idea, perdió su entusiasmo al instante. De todos modos, es una muy buena idea, Reiner. Eren trató de consolar a su amigo claramente un poco agotado, tratando de ofrecerle algo de aliento. Krista sonrió torpemente, sin poder pensar en nada más para animar al gran soldado. Al darse cuenta de lo incómodo que realmente había comenzado el silencio, Reiner simplemente suspiró y se dio la vuelta y colocó ambas manos sobre los hombros de Eren mientras le susurraba al oído. Por favor, no le digas a Armin. También le mostraré una idea inteligente algún día. Incomodado por la proximidad de su camarada, Eren asintió y sonrió tímidamente. No sabía lo que estaba pasando entre Reiner y Armin, aunque lo había visto todo bien, ya que una vez comenzaron a jugar una especie de rutina intelectual que Eren simplemente decidió ignorar, no queriendo asociarse con su charla inteligente común y lo que fuera una cosita teórica. Sí, no te preocupes. Muy bien, entonces, movámonos ahora. Sí, tenemos la oportunidad de usar la idea de Reiner entonces, ¿será bueno para Reiner? Eren sonrió, ladeando la cabeza mientras Reiner asentía felizmente entendiendo lo que Eren quería decir. En su mente, Reiner juró que superaría la idea de Armin, de cómo construir un avión en su competencia intelectual.
se vengará de su humillación de no saber qué diablos hizo la cola de un avión con una idea mejor para mostrarle a Armin algún día. Todos asintieron mientras dividían sus caminos. Eren se distanció rápidamente de los demás. Tan pronto como cruzó la ciudad, salió aliviado. Se había asegurado de que él sería la única persona que entregaría la solicitud de fabricación para poder estar solo por un corto tiempo. Se sentaría felizmente en compañía de Reiner o Amy y, a pesar de su mansedumbre, la presencia de Bertolt era relajante, una vez que se olvidaran esos estúpidos rumores sobre cómo Bertolt abraza a Eren mientras duerme. Pero no era solo Krista lo que lo hacía sentir incómodo, eran los sentimientos que todos parecían estar emitiendo sobre él. Francamente, Eren no pudo culparlos. En lugar de asumir tranquilamente su posición, entró en pánico, perdió la concentración y terminó avergonzándose un poco frente a sus compañeros. Incluso después de que Reiner lo devolviera la tarea en cuestión, se tambaleaba en sus pensamientos y estaba indeciso. En lugar de seguir mi ejemplo, había terminado haciendo que sus camaradas dudaran de él. No es que ninguno de ellos lo confesara, pero podía sentirlo en sus miradas. Así que se aseguró de tomar este breve tiempo a solas para reprenderse mentalmente y sacudir la cabeza para volver a la mentalidad adecuada. Tropezó mientras caminaba por el camino irregular, sin necesidad de aparentar nada mientras caminaba. Algunas personas volvieron sus miradas hacia su uniforme militar y susurraban sobre lo joven que parecía. No les prestó atención, enfocándose solo en sacudir el sueño, la frustración y el malestar de su cuerpo. Igualó su ritmo de respiración y aclaró su mente. Sus prioridades se establecieron cuando su cuerpo comenzó a responder adecuadamente justo cuando llegó al edificio de administración principal de la ciudad. Oficinas en altura, destacando su profesionalidad. La tarea transcurrió sin problemas desde allí. Entregó la carta cuando le respondieron burlándose de su corta edad antes de ser expulsado. Eren pronto regresó a las puertas, donde encontró a Annie esperando sola, comiendo una manzana recién comprada. Ella estaba esperando sola, en caso de que él regresara antes que Reiner y los demás, quienes habían ido a informar a un oficial de mayor rango ya que los soldados regulares no se sentían útiles. Charló con Annie en un silencio contenido durante un rato mientras los otros tres regresaban. Había tardado mucho más de lo esperado. Tenían que darse prisa para cumplir con el cronograma de llegar a Jinae al final del día, luego al distrito de Estoes y la iglesia de Reis mañana. Había oscurecido más rápido de lo esperado. Originalmente habían planeado establecerse en Jinae y solicitar quedarse en cualquier cuartel o campamento que ofrecieran. Había escuchado de Marco un tiempo atrás, que dado que era una ciudad decentemente grande de la que provenía, debía haber alojamientos oficiales para la docena de soldados que veía patrullando todos los días. Su negocio había tomado más tiempo de lo previsto, y todavía estaban a unas 2 horas de la ciudad, con sus monturas exhaustas y la tensión del largo día comenzaba a pasar factura en ellos. Eren hizo la llamada para instalarse aquí para pasar la noche, ya que carecían de antorchas o cualquier otro medio para ver llegar a Jinae inmediatamente por la mañana, y sacar las tiendas de campaña mientras se movían hacia un claro un poco alejado de la carretera cerca de los árboles. Bertolt reunió los caballos de todos y fue a atar firmemente las riendas alrededor de los árboles cercanos. Todos tenían sueño y estiraban sus cuerpos debido a la larga tensión de montar a caballo. Tan pronto como Eren entregó sus riendas a Bertolt, un gran brazo se arrojó sobre su hombro cuando se volvió para encontrarse con la sonrisa de Reiner. Entonces, Eren, ¿cómo organizamos los arreglos para dormir por la noche?, preguntó Reiner, los ojos revelando una alegría divertida. ¿O una tienda para cada uno de nosotros, qué más? Eren respondió, esperando que no lo arrastraran a esa conversación. Oh, vamos Eren, todos estamos cansados y tenemos que irnos mañana temprano de nuevo. No hay necesidad de hacer un esfuerzo extra. ¿Qué dijiste sobre dormir todos juntos en una sola tienda? Reiner reflexionó sobre su idea en voz alta para que todos la escucharan, lo que le valió una mirada clara y una indicación de Anya y Krista para que se sobresaltara y apareciera en medio de una gran confusión interna. Reiner, Anya se pavoneó desafiante mientras Reiner le devolvía la mirada con despreocupación mientras seguía colgando de Eren, a menos que quieras pasar la noche con el trasero colgando del árbol, no metas al maníaco suicida en tu estratagema. Ah, pero Anya, será una insubordinación si Eren lo ordena. Reiner agitó el dedo con aire de suficiencia ante el disgustado rubio. Entonces es bueno que Eren no sea tan idiota como para hacer eso. Annie respondió con confianza.
Eren reconoció la señal del temperamento de Annie cuando se apartó el flequillo delantero. Oh, vamos Eren, ¿no quieres acurrucarte de vez en cuando? Reiner continuó, en broma, convenciendo a Eren. Dime, ¿qué te parece esto? 2 personas por tienda mientras la otra vigila. Hagamos un sorteo. Eren negó firmemente con la cabeza y suspiró, mientras Reiner saltaba para recoger algo del bosque junto a ellos. Annie hizo contacto visual con Eren, quien le devolvió la mirada compartida de mutuo acuerdo. Una carpa para Annie y Krista, la otra para Eren y Bertolt con Reiner de guardia toda la noche como castigo. Está bien aquí, insistió Reiner con su juego mientras distraía a todos de armar el campamento correctamente, mientras sostenía 5 palos en la mano. Bertolt volvió junto con él. Decidimos que cada uno elija un palo, y el que tenga el palo más largo se emparejará con Bertolt, el que tenga el más corto se emparejará con Krista y griega. Reiner, Eren trató de sacarlo de su burbuja, sin éxito. Si obtienes el palo que es equivalente en rango al tuyo, estás en el primer turno de noche y el resto de las complicaciones se pueden resolver después. Es completamente justo y por casualidad. El gran hombre cantó, esperanzado ante la idea de pasar una noche al lado de cierta chica de la que él absolutamente no tenía el pequeño enamoramiento. Le tendió la mano a Eren primero, después de haber sostenido cada uno de los palos de diferentes longitudes en puntos engañosos para tratar de manipular el juego. Eren suspiró y trató de hacerlo entrar en razón, pero decidió seguirle la corriente a Reiner al menos antes de que lo derribara, o Annie lo hizo por él por cómo se acercaba a su límite de falta de diversión. La propia Krista parecía incómoda, sin saber cómo resolver esto y hacer que sus camaradas estuvieran todos felices y juntos. Bertolt simplemente negó con la cabeza suavemente, sabiendo que nada bueno saldría de esto. Eren agarró la ramita más cercana al pulgar de Reiner. Y trató de sacarlo, con la intención de pinchar ligeramente a Reiner con él antes de dividir sus alojamientos en la única forma aceptable para todo el grupo. Y trató de quitárselo de las manos a Reiner de nuevo. ¿Qué tal si eliges otro? Sugirió Reiner, sujetando con fuerza la ramita corta que Eren había seleccionado. El más corto del lote. Ese está tomado. Así que ahora estás admitiendo abiertamente que manipulaste esto desde el principio, suspiró Eren antes de elegir el palo del medio, mientras lo sacaba y golpeaba ligeramente a Reiner en la mano. Continúa, no estamos haciendo esto a tu manera. Reiner gimió juguetonamente y colocó su brazo alrededor de Eren nuevamente mientras susurraba. Oh, vamos, es el segundo momento más corto que puedes pasar la noche con Annie. Vamos, veo la forma en que ustedes siempre se emparejan en el entrenamiento. Solos, lejos de los demás, puedes esconder un brazo accidentalmente debajo de las sábanas y luego. Eren le dio un ligero codazo a Reiner en el estómago, este último se rió de corazón para expresar que en realidad no hablaba en serio. Todos reanudaron su trabajo correctamente, Reiner cedió a su idea después de ser pateado casi directamente al fuego que Annie había provocado antes por la propia niña. Cenaron juntos junto a la fogata, todos compartieron sus quejas y expresaron abiertamente su disgusto cuando Reiner enumeró todas las cosas con las que tenían que lidiar. De una forma u otra, Reiner no escapó a la primera guardia. Eren se había quedado dormido rápidamente después de regresar a la tienda del niño. Hasta que una patada en la espalda lo despertó nuevamente del sueño. Sin querer, por supuesto, Bertolt había pasado su pierna por todo el trasero de Eren mientras dormía. Eren decidió que bien podría tomar el relevo de Reiner ahora, a pesar de que el agotamiento aún era evidente cuando salió de la entrada de la pequeña tienda. Desde entonces, la fogata se había extinguido y Reiner luchaba por permanecer dormido mientras Eren lo palmeaba y le decía que entrara. Después de agradecerle, Reiner volvió a entrar mientras Eren se ponía la chaqueta para escabullirse del frío de la noche. Estaba medio dormido de inmediato, apenas capaz de distinguir algo en la oscuridad. Oye, Eren. La burbujeante pero esta vez muy controlada voz respiró junto a su oído. ¿Sí? ¿Qué es? Eren no estaba particularmente sorprendido, notando cómo Krista había salido suavemente pero sin registrar nada para responder. Lo que sí lo sorprendió fue lo cerca que estaba del punto donde su cálido aliento viajaba con un humo suave y le hacía cosquillas en la oreja debido a lo extrañamente cerca que se había puesto. Quizás ella había estado comprobando si él estaba despierto. Bueno, solo me preguntaba, quiero decir, yo quería preguntar si no podíamos pasar la noche de mañana en las tierras de cultivo de Reis, murmuró Historia. ¿Por qué? Cuestionó Eren, recordando el acuerdo que todos hicieron sobre el plan ese mismo día.
Solo porque, Historia se acercó sigilosamente a él, asegurándose de que no había nadie cerca. Bueno, yo solía vivir aquí, y no me fui en los mejores términos. Así que realmente quiero evitar cualquier posibilidad de interactuar con alguien que pueda reconocerme. Ah, está bien, eso no debería ser un problema, ciertamente podríamos cubrir más terreno de esa manera, le aseguró Eren para sorpresa de Historia. Espera, ¿en serio? Y luego su sonrisa falsa regresó, aunque no pudo cubrir completamente su alivio. Ah, bueno, gracias. No esperaba. ¿Qué? Eren se dio cuenta de su oración inconclusa. Oh, solo pensé, que ya sabes, me dio la impresión de que realmente no te agradaba. Historia trató de expresarse nerviosamente, sin querer revelar cuánto se había tomado en serio las duras palabras de Eren. Bueno, eso no importa, ¿verdad? Tragó saliva suavemente, sintiéndose un poco perplejo por lo sincera que estaba siendo. Somos camaradas después de todo, así que es mi trabajo para esta misión cuidar de mis camaradas, ¿verdad? Al igual que, dije la última vez, ¿verdad? Ah, cierto, terminó Historia. Esta sería la parte en la que ella sonreiría y estaría de acuerdo con alguien dulcemente. Pero sabía que a Eren no le gustaba eso. Solo por el resto de los próximos días, necesitaba parecer nerviosa, y de esa manera evitaría sospechas de por qué no es la misma de siempre. Oh. Y bien, aquí. Ella le entregó algo del bolsillo de su chaqueta y dijo, es algo que elegí antes, cuando estábamos comprando cosas para los próximos días, y olvidé darte el tuyo. Una manzana de aspecto fresco. El tipo de fruta que se había vuelto relativamente rara desde la pérdida de Wall Maria, donde se producía la mayor parte. Una intensidad roja profunda y seductora estaba grabada en él, como la sangre que flotaba en el cielo como lo vio ese día, o la profunda puesta de sol que ocasionalmente se mostraba en su sombra más oscura. Recordó haber visto a Annie mordiendo el dulce orbe carmesí de la fruta. Le recordó una vieja historia que escuchó en el pasado sobre una bella durmiente que, después de comer la manzana envenenada, se sumergió en un sueño eterno hasta que su verdadero amor la despertó. Un cuento naturalmente diseñado para niños, aunque sintió que Annie encajaba bastante bien con la imagen soñolienta. Él le agradeció la comida mientras ella asentía y regresaba a su espacio compartido con Annie. Sentía que le debía una deuda de alimentos, como Sasa los llamaría, no que ella alguna vez hubiera pagado o recordado la suya. Solo una pequeña deuda de gratitud, eso era todo. Solo uno que quería pagar algún día. Principios del otoño del año 850. Varias horas después de salir del refugio del bosque. Solo una gota de lluvia. Cayó de las nubes sombreadas de color gris claro en lo alto. Cayó al suelo y se desvaneció inmediatamente de la existencia cuando el suelo lo absorbió. El resto de la lluvia siguió poco después, golpeando suavemente la tierra a medida que se unía más agua atacante. Le recordó aquella vez hace un año cuando viajaban juntos como grupo a través de la tierra. Las carreteras principales de las ciudades se pavimentarían con piedra, así como algunas rutas principales dentro de la tierra de Wall Sina. Más allá de eso, los caminos tenían un mantenimiento exponencialmente más bajo cuanto más profundo se adentraba en el campo. A menudo, solo estaba desgastado por caminos que carecían de follaje denso que se reconocería como caminos. Líneas de arrastre de carros o caminos sin hierba que estarían indicados por la tierra muerta que negaría el crecimiento de la vida en ellos. Cuando la lluvia se convertía en aguacero, la tierra se enlodaba rápidamente y pequeños charcos crecían rápidamente, dando la victoria al agua. Las piernas de Historia daban vueltas y se enredaban como resultado de caminar sin parar durante las últimas 6 horas. Por lo general, incluso para ella, esto no debería haberla llevado al punto en que tuvo que obligarse a sí misma a respirar para alejar su cansancio. Había manejado este tipo de distancia varias veces antes mientras estaba cargada con pesos mucho mayores en el entrenamiento, pero ella no podía en este momento. No había miedo que la empujara hacia adelante, y ninguna motivación hacia la que pudiera impulsarse. Así que casi tropezó, se contuvo, dio un paso adelante, tropezó de nuevo y continuó mientras trataba de calmar su lucha con la figura que empujaba frente a ella. La lluvia goteaba por su áspera capa verde, aunque parte de ella debía estar buscando a través de la tela como lo hizo con Historia. Su espalda se sentía fría por la humedad y su cuello estaba siendo golpeado por el ángulo de la lluvia en la dirección en la que se vieron obligados a caminar.
No importaba cuánto se bajara la capucha para cubrirse, la lluvia se metía más profundamente en su ropa. La música de las gotas de lluvia golpeando el suelo, las hojas y ella misma era incesante mientras enturbiaba el camino junto con la pendiente a la que estaban caminando. La tierra mojada comenzó a adherirse a sus botas, obligándola a esforzarse aún más para levantar los pies. Cada vez que daba un nuevo paso, ahora se deslizaba cada vez más levemente. Mantuvo la cabeza gacha, mirando el suelo para asegurarse de no resbalar. Su ritmo se había ralentizado, ya que Eren debió haber reconocido este inconveniente. No habían hablado en absoluto desde que la lluvia comenzó a caer poco después de que se fueran, no es que realmente deberían haberlo hecho. A diferencia de las misiones planificadas formuladas por instructores de enseñanza o expediciones programadas para promover los esfuerzos del Survey Corps contra los titanes, la partida de Eren e Historia fue mucho más impulsiva y en el momento, según la intuición del primero. Como resultado, se habían ido considerablemente menos preparados que de otra manera. Al menos habían tomado la precaución de equiparse con ropa y capasón, sin embargo, sus suministros más allá de eso eran inexistentes. En general, esto no debería haber sido un problema, según las órdenes que Angie había emitido antes de irse, aunque volar a través de los árboles con su habilidad no sería un problema contra hombres armados con rifles, sin embargo, aunque sea poco probable, si fueran vistos viajando a través de los árboles, entonces se podría rastrear su dirección general y dar a los PM valiosas orientaciones sobre dónde buscarían a continuación. También estaba el problema de perderse, ya que el río era bastante inconsistente con su flujo, Eren e Historia podrían terminar pasando volando dada su necesidad de estar más en el centro del bosque relativamente grande si querían tener el tipo adecuado de árboles a los que podrían agarrarse. Por lo tanto, seguir a lo largo del costado del camino que salía de su casa original, antes de separarse y girar hacia el noreste por el camino que se desviaba y seguía el río hacia su lado izquierdo, fue el procedimiento decidido que Eren e Historia debían seguir. Viajar abrigado por la fina franja de pequeños árboles, arbustos y juncos que había entre la leve pendiente del camino y el río sería la mejor manera de no esconderse en caso de necesidad y no llamar la atención. Por supuesto, sin embargo, esto solo sucedería si nadie del escuadrón Levi, las otras divisiones de exploradores ni otros mensajeros llegaban antes del anochecer del segundo día. En cierto modo, estaban descuidando sus órdenes. Sin embargo, aunque los sentidos de Eren no eran tan finos como los de muchos otros, no estaban aburridos y se les había aconsejado que improvisaran la forma de partir en caso de que fuera necesario. Si sintieron que estaban a punto de ser encontrados, priorice esconderse y escapar. Si estaban a punto de ser atrapados, use el equipo ODM para ocultar su rastro. Si ocurriera el peor de los casos, y solo si ocurriera, a Eren se le dio permiso para usar su poder de titán. Sería complicado escapar después, sin embargo, era mejor que ser capturado por quienquiera que estuviera detrás de esto. Tenían que evitar la atención, y si Eren se transformaba, la luz o el vapor revelarían su ubicación. Y así, habían despegado por los deseos de Eren. No habían visto a nadie hasta ahora, los habitantes en una zona rural como esta eran pocos. Tampoco había señales de los PM, solo el nerviosismo de los pájaros y un pequeño grupo de conejos que habían terminado de comer justo antes de la hora de la tarde. El cielo se había vuelto más oscuro ahora que la noche comenzaba a acercarse. O tal vez era un nuevo conjunto de nubes más oscuras que se habían cruzado. Historia no podría decirlo. Aún quedaba bastante camino por recorrer. Originalmente se habían ido un poco después del mediodía, y su viaje tomaría alrededor de 8 horas en completarse debido a sus torpes engranajes. A pesar de haber sido entrenados para usarlos, todavía eran un gran peso para sus movimientos. Caminata constante, ni un momento de descanso, ni un momento de tiempo perdido. El suelo a menudo era irregular, lleno de ramas caídas y rocas y piedras deformadas. Eren parecía completamente tranquilo a diferencia de ella. No se detuvo, tropezó ni mostró signos de fatiga. El equipo ODM era engorroso ya que traqueteaba cada vez que daba un paso. Casi de nuevo. Casi se resbala en el barro húmedo cada vez mayor, pero se las arregla para dar un paso adelante una vez más. Uark. Pero sorprendentemente Eren no lo hizo. En una fracción de segundo, su pie resbaló del fango blando mientras colapsaba hacia atrás. Reaccionando instintivamente, Historia se inclinó hacia adelante y lo agarró del brazo justo antes de que cayera y logró estabilizarlo a pesar de su peso. Eren rápidamente ajustó sus pies correctamente y le quitó la carga a Historia. Mierda, gracias Historia. La chica no respondió y en cambio mantuvo su agarre en su brazo. Historia.
Eren parecía confundido por el firme agarre que ella todavía tenía sobre él. Puedes soltar mi brazo ahora. Puedes resbalar de nuevo. Ella declaró. ¿Eh? Sí, gracias por ayudarme. Yo también estaba caminando demasiado rápido. Eren se expandió, pero Historia aún aguantó. Puedes resbalar de nuevo. Ella simplemente repitió de nuevo. Sí, lo tengo, pero, ¿qué estás haciendo? Eren una vez más luchó por encontrar una manera de hablar con Historia. Una mejora sin duda, pero esto se estaba volviendo incómodo, otra vez. Me aferro a ti, para que, tú, no resbales, otra vez. Historia lo soltó esta vez, sin saber lo que estaba haciendo en realidad. Sí, está bien, vamos, sí, dijo Eren tomando la iniciativa de nuevo. Asegurándose de dar un paso adelante correctamente esta vez, Aias se alejó un poco más de la carretera y se acercó a una delgada línea de árboles donde no estaba tan embarrado, solo para volver a resbalar incluso mientras enfocaba su paso. Esta vez, sin embargo, fue de costado y logró sostenerse en un árbol. Debería sostenerte, comenzó Historia, casi sonriendo debajo de su capucha. Casi. No, gracias. Eren gruñó avergonzado. Era fácil dar cosas como esta por sentado. Se sacudió para despertarse de nuevo, un hábito que había sido capaz de adquirir hace un tiempo. Podía despejarse la cabeza cuando encontraba algo en lo que concentrarse. Tomó la delantera una vez más correctamente, a pesar de su cansancio que ocultó a su compañero. Historia seguía mirándolo de frente. Faltaban las alas de la libertad que normalmente estarían grabadas en la parte posterior de su capa. Sería una tontería mostrarle al mundo que eran miembros de la Legión de Exploración. En cambio, solo se enfrentó a la textura áspera y verde oscuro de la capa, del mismo color que las hojas del bosque a su alrededor y el río que siempre fluye a su izquierda. Continuaron. No ver a nadie, ni ver una sola señal de perseguidores o espectadores durante el viaje de 6 horas. Con la lluvia cayendo sin cesar sobre ambos. Por fin, la noche los golpeó. Eren le indicó que se dirigiera a un pequeño claro donde un árbol se había derrumbado y aparentemente se había dividido en 2 troncos separados en los que se sentaron. Historia prácticamente se derrumbó cuando finalmente recuperó el aliento. Toma, la llamó Eren, iniciando una apertura para la conversación entre ellos mientras le entregaba las raciones de campo que había recogido. Deberíamos comer ahora, pero tendremos que proceder en la noche una vez que nuestros ojos se acostumbren. Al menos la lluvia ha cesado y las nubes se han ido. Ella estaba sentada a unos 10 pies frente a él. Profundizando dentro y fuera de sus recuerdos, reunió los nervios para hacerle una pregunta que realmente quería saber. Recordó algo que escuchó una vez. En ese mismo viaje hace un año, cuando escuchó a Eren y Annie hablando solos mientras esperaban a los otros 3. En realidad, Historia había sido enviada a recoger algo en esa dirección, pero los había evitado a ambos en su prisa y no deseaba molestar a Eren en ese momento. Incluso desde que era un niño, incluso antes de que nos expulsaran de Shinganshina, iba a unirme al Survey Corps. Eren, ¿por qué realmente te uniste al Survey Corps? Historia hizo la pregunta que dejó sin responder hace un par de años. Para aniquilar a los titanes. Venganza. Ese era el motivo de Eren, y todos en Survey Corps lo sabían. Pero, si él dijo que quería unirse a Survey Corps incluso antes de presenciar la caída de Shinganshina, incluso antes de enfrentarse a los titanes, ella sintió que podría haber otra razón por la que se unió, era diferente de ella escondiéndose detrás del pretexto de ser una persona de buen corazón mientras cumplía una sentencia de muerte que le habían dado. La rabia de Eren era genuina, eso era seguro. Pero... eso es porque, quiero dejar las paredes, y quiero saber, ¿qué hay más allá del océano? No, eso no es todo, sé lo que hay más allá, está ahí, más allá el océano, tiene que ser. Historia estaba a punto de preguntar sobre eso, sin saber a qué se refería el pronombre. Pero en ese momento, el cuerpo de Eren se puso rígido, sus ojos se abrieron como si se diera cuenta. Reiner, Bertold, y Miri griega. Annie, vinieron de más allá de los muros. Se quedó boquiabierto por un momento antes de sacudirse, alcanzó la llave escondida debajo de sus capas de ropa con una mano y después de sacarla, la miró fijamente mientras Historia la observaba. Frunciendo el ceño ante la llave, Eren continuó. Por supuesto que lo hicieron, en algún lugar, más allá de Wall Maria, ahí es donde planeaban llevarme. ¿Por qué? Cálmate, piensa, ¿qué más dijeron? Todo, recuerda todo. No te rindas a la ira todavía no, salvo eso para cuando nos volvamos a encontrar, de lo contrario nunca lograré nada, pensó Eren. Su ciudad natal, en el territorio de los titanes. No, más allá, quizás. Así es, los titanes incluso los persiguen también.
Lo que significa que donde quiera que vivan, tiene que ser un lugar al que los titanes no puedan llegar. ¿Que si no ese bastardo que más dijo que ya no habrá necesidad de que ataquen las paredes de nuevo si yo voy con ellos? ¿Por qué? Tu poder de titán, en ese momento, pudiste controlar a los titanes sin mente que te rodeaban. ¿Pudiste comandarlos? Habló Historia vacilante, deseando agregar algo al tema, con la sensación burbujeante de cómo en realidad nunca supo nada sobre el pasado de Ymir. Ni siquiera un indicio de algo. Pero si hubo algo que congeló a todos en esa batalla, lo que hizo que Ymir comenzara a seguir al Survey Corps, fue ese momento en que Eren usó su poder con seguridad. Después de eso, todo cambió, y supongo que los deseos de Ymir también. Ah, eso es todo. Lo que significa que buscan la capacidad de controlar a los titanes, porque ¿es ahora o surgió esta necesidad hace algún tiempo? ¿Cuánto tiempo ha estado ocurriendo? Después de que la batalla terminó con la recuperación exitosa de Eren y el Survey Corps regresó detrás de las paredes, guerrero y soldado, Y. Que no hay futuro para este mundo, esa bestia titán Y. El verdadero enemigo. No hay futuro dentro de estas paredes, así es, Ymir también dijo eso mientras estabas inconsciente. Historia recordada. Oh, cierto, también leí el informe sobre lo que dijiste. Eren quería confirmar algunos detalles ahora que Historia parecía finalmente haber comenzado a poder hablar sobre Ymir nuevamente. Ymir dijo que el mundo exterior no es tan mal como pensamos. Que nadie por ahí dirá que es mejor que nunca hubieras nacido. Yo, todavía no sé a qué se refería, los titanes o una sociedad tal vez. Esta ciudad natal de ellos. Una ciudad de cambiaformas de titán tal vez. Pero, ella dijo que de alguna manera robó el poder de los titanes de uno de sus amigos. Y por ese crimen, traerte a su lado sería perdonado. Ella. Oh. O esa fue solo otra de sus mentiras para tratar de convencerme de que me pusiera de su lado. La voz de Historia se había enfriado de nuevo, sin duda recordando ese momento. Ah, bueno, también está eso. Por cierto, al menos el comandante ha sacado estas mismas conclusiones. Pero todavía hay mucho que no sabemos, y siento que me estoy olvidando de algo. Se frotó los ojos y el costado de la cabeza con una mano, sintió un ligero dolor en la parte posterior de la cabeza mientras continuaba mirando la llave que sostenía con fuerza en la otra mano. No quedaba nada que pudieran divulgar de las experiencias de los demás. Nada de lo que pudieran tener sentido. Misterio sobre secreto sobre engaños. Volvieron a quedarse en silencio, hasta que Historia miró por encima del hombro de Eren mientras su cuerpo se congelaba. Sus ojos se encontraron con otro par de ojos más oscuros de algo justo en el borde del bosque al otro lado del camino que se desvanecía. Ojos negros profundos de una masa anormalmente grande de pelaje marrón oscuro. Le devolvió la mirada, mientras ella detenía la respiración, jugando en su mente el pensamiento de que solo lo estaba imaginando. Eren se dio cuenta de ella muy pronto, justo cuando los ligeros golpes sordos de la silenciosa bestia avanzaban pesadamente casi en silencio a través de la fina hierba. Su capucha cubría su cabeza y limitaba gran parte de su vista, especialmente en el rabillo del ojo. Historia ha pasado la última semana completamente separada de su entorno y, como resultado, sus sentidos se han embocado significativamente por su confusión interna. Francamente, había dejado de concentrarse en los últimos días y había tomado la seguridad entre la fuerza del Capitán Levi y el poder de Titán dentro de sus filas y, por lo tanto, se había vuelto complaciente mientras pasaba tiempo contemplando sus pensamientos y recuerdos. Como resultado, Bebé, el murmullo de Historia apenas pudo tomar forma audible cuando Eren giró su cuerpo lentamente para mirar en la dirección en la que Historia estaba obsesionada. Demasiado lentamente mientras el dolor brotaba de su lado derecho. La bestia había cerrado la distancia de manera impredecible, rápida y silenciosamente, especialmente a pesar de su volumen. Cruzó la distancia desde el otro lado de la carretera en no más de media docena de largos saltos antes de abrir sus fauces sin rugir ni gruñir y hundirlas profundamente en el hombro derecho de Eren, hundiendo sus dientes fácilmente a través de la tela de su uniforme militar y en su carne, cavando en las costillas superiores derechas de Eren, causando que la sangre se filtrara en la tela en el punto donde la navaja del oso lo atrapó. Sin esperar un ataque tan rápido, Eren gritó ante la repentina angustia que atravesó su cuerpo, sacando a Historia de su aturdimiento justo cuando el oso lanzaba su garra izquierda a la cara de Eren.
Historia inmediatamente cayó de espaldas cuando el oso inmovilizó a Eren y comenzó a tratar de lacerar el resto de su cuerpo, ya que fue golpeado con la fuerza para hacerlo perder el conocimiento por un momento. La cabeza de Eren golpeó el suelo y le dio otra fuente de agonía con la que lidiar mientras procesaba cómo la bestia había forzado su cuerpo contra él mientras su poderosa mandíbula se clavaba en su lado derecho, solo sondeando a Eren para que jadeara y luchara contra el peso superior. Mientras trataba de recuperar el aire que le quitó el impacto, un golpe de la rápida pata izquierda del oso en el lado izquierdo de la cara de Eren dejó varias cicatrices profundas grabadas en su rostro, extrayéndole la sangre en gotas y sacándole el ojo izquierdo por completo justo cuando la agonía lo golpeó. Medio ciego, sin aliento y apenas capaz de moverse del agarre del oso, Eren apenas si ahogó sus gritos mientras apretaba los dientes y obligaba al ojo derecho que le quedaba a moverse rápidamente, enloquecido por el dolor continuo mientras el oso presionaba su mano derecha y aplastaba el hueso en su brazo derecho también. Historia tembló por un segundo más antes de darse cuenta de la situación y mirar a su alrededor con pánico, buscando agarrar el rifle que habían dejado guardado en la casa en la que se habían estado hospedando. El oso soltó su boca con Eren mientras gruñía y reposicionaba su cuerpo sobre su compañero moreno, en un movimiento rápido, que seguramente habría causado que el cuello de un humano se rompiera. El oso enfrentó su forma torpe mientras sacaba las manijas de su equipo de debajo de sus hombros. Miró a los ojos de la bestia que eran como la ominosa noche sin estrellas, mientras miraba fijamente a sus propios ojos azul cielo y temblorosos. Una vez más, se quedó paralizada mientras miraba hacia atrás, incapaz de proceder a colocar las cuchillas en su vaina en los mangos. Ella fue capaz al menos de echarle un buen vistazo ahora. Era realmente enorme incluso para su tamaño. La mayoría de los osos dentro de los muros habían sido conducidos al punto de extinción por los humanos que buscaban más tierra para mudarse, cosechar o apoderarse de su área de control. Para empezar, eran un avistamiento raro, y los informes del oso más grande que los cazadores podrían haber atrapado tenía alrededor de 2 metros si recordaba los diversos cuentos de Sasha, mientras que promediaba alrededor de 1,5 metros como el que el propio padre de Sasha aparentemente logró una vez derribar. En la finca, donde vivía sola, sin el reconocimiento de sus abuelos tampoco, ella realmente veía a los animales como sus únicos amigos de la soledad, por lo que ciertamente no había sido demasiado aficionada a las historias que Sasha contaba donde la gente cazaba a otros animales naturalmente. Era buena amiga de Sasha a pesar de todo. Después de todo, su familia no lo hacía por deporte y diversión, sino por comida y costumbres, pero sentía que la palabra de Sasha sobre este tipo de informes era precisa. La masa de color marrón oscuro frente a ella tenía prácticamente 3 metros de largo y era tan alta como ella misma, incluso cuando estaba de pie a 4 patas. Pero, lo que más le llamó la atención fue que en la parte inferior se filtraban cantidades poco saludables de sangre que ensuciaban su pelaje. Otra herida, aunque más pequeña, estaba en una de sus patas traseras. Heridas de bala, disparadas con mosquetes por alguien que intentaba quitarle la vida al animal. Su concentración volvió cuando el oso rugió de nuevo, esta vez hacia ella, y la sacudió para despertarla mientras él tropezaba y casi no insertaba las hojas en los mangos cuando ella desenvainaba presa del pánico. El rostro de Eren estaba embarrado y aplastado por la presión del oso que mantenía su pata izquierda clavada en su espalda, tiñendo su ropa de otro tono con la sangre. Apuntó con sus espadas mientras daba un pequeño paso hacia la bestia, sabiendo que tenía que ayudar a Eren de inmediato. Ella comenzó a temer cuánto tiempo lo había ignorado mientras su cuerpo temblaba desesperadamente tratando de liberarse. Regresa. Dio un salto minúsculo hacia el oso, el miedo restringiendo su movimiento mientras empujaba su espada derecha hacia la bestia. Se había movido a una distancia de 8 pies del Eren que luchaba, con la hoja de 3 pies, naturalmente, aún incapaz de alcanzar más allá de los 3 pies restantes hasta el denso pelaje de la bestia, incluso después de extender su brazo lo más que pudo. Historia gimió, incapaz de superar la desconexión que se había formado entre ella y la realidad, incapaz de aprovechar el procedimiento militar que soportó durante varios años, incapaz de cruzar una distancia fácilmente transitable para perforar la piel del oso. Y en ese momento, el cráneo del oso fue sacudido por el golpe aplastante que fue repartido hacia arriba. La cabeza del oso fue golpeada un poco hacia un lado e instantáneamente sacudió el dolor antes de regresar al objetivo debajo de él, solo para ser golpeado nuevamente en el costado con una fuerza aún mayor que antes. La distracción momentánea que causó Historia permitió a Eren deslizar su brazo dominante y golpear al oponente sobre él.
Incluso después de 2 golpes, el oso había mantenido su miembro izquierdo firmemente clavado en la carne de Eren. Sin embargo, su brazo pudo deslizarse a través del barro cuando asestó un golpe superior a la mandíbula de la bestia adolorida. Golpeó el mismo lugar otra vez, apenas logrando ver mientras estiraba el cuello para observar al animal con su ojo derecho. 2, 3 y otra vez. Y otra vez. Huele. Le dolió mucho forzar los músculos de sus brazos con todas sus fuerzas, dar un golpe tan amplio y recibir el impacto al golpear la cabeza del oso. La primera se raspó y comenzó a sangrar un poco y 2 de sus uñas siempre se rompieron. Pero a Eren no le importaba, podría curarse fácilmente más tarde. Así que golpeó y hundió su puño en el costado de la bestia por 6ª vez. Todos sus golpes fueron en rápida sucesión, utilizando toda la fuerza disponible para él a través de la posición desventajosa en la que se encontraba, apretando los dientes mientras trataba de derribar a la bestia sobre él aunque sea levemente. Incapaz de contrarrestar adecuadamente y derribar a su presa, el gran oso se separó del cuerpo de Eren y se arrastró unos pasos hacia un lado, gruñendo por el dolor que se acumulaba en un lado de su cabeza. Eren torció su cuerpo mientras se ponía de pie y enfrentaba a la bestia, evaluando los detalles antes de maldecir mierda, solo nuestra suerte. Apenas antes de que Eren pudiera ponerse de pie, el oso rugió y saltó de inmediato. En respuesta, incluso con la minúscula cantidad de espacio entre ellos, Eren pudo doblar las rodillas más rápido y arrojar su cuerpo herido hacia un lado justo cuando el oso se estrelló contra el lugar en el que acababa de estar, a solo 3 pies de distancia. Se empujó hacia arriba más rápido esta vez, pero sus piernas se enredaron con el peso del equipo ODM sobre sus muslos. El oso lo enfrentó nuevamente mientras gateaba y agarraba las manijas de su equipo que había sido despachado y volado. Sintió que su cuerpo estaba maltratado por todas partes, pero aún podía funcionar de alguna manera. Su ojo izquierdo había sido trabado, por lo que su visión se redujo a la mitad. Y luego el oso se abalanzó de nuevo, aunque Eren logró alejarse rodando con más facilidad esta vez, aunque las cajas a los costados hicieron que el impacto se tambaleara a través de la parte superior de sus piernas. 5 pies de distancia esta vez, y el oso ya estaba frente a él nuevamente. Tenía que arreglárselas de alguna manera, tenía que vencer a esta enorme bestia frente a él. Tal vez debería transformarme. No, es solo un animal, tengo los medios para derribarlo. Los pensamientos mentales de Eren latían claramente en su cabeza. Para perforar su corazón, necesitaría cortar la parte inferior, e incluso entonces era difícil determinar dónde cortar. El cuello. Eren decidió que era el mejor lugar para apuntar. Atravesar el cráneo era imposible debido a lo delgadas y frágiles que eran las hojas. Armas, se maldijo a sí mismo por salir corriendo sin considerar tomar armas, sin importar cuán sospechoso podría haber sido si tuvieran que hacerse pasar por civiles. Y luego se lanzó completamente hacia él como una roca volando hacia él. Eren se arrojó de nuevo lejos del repentino y rápido movimiento. 3 pies de distancia. Eren dobló sus rodillas hacia adentro, obligándolas a doblarse para poder ponerse de pie y cruzando rápidamente los brazos, sosteniendo las manijas para equipar las cuchillas en ellas. Su mano derecha se golpeó contra el metal, fallando el punto de conexión de la hoja en su caja izquierda, que en su lugar se clavó en su dedo índice derecho. Había juzgado mal su puntería debido a la falta de ojo izquierdo. Dejó caer el mango en su mano derecha y tiró de su brazo izquierdo, desenvainando la hoja restante que se había aferrado dentro de la caja derecha. Movió su espada izquierda hacia su mano derecha y optó por un enfoque de 2 manos, nivelando su ojo con los 2 vacíos de su enemigo. Después, la poderosa bestia retrocedió. En lugar de abalanzarse, se adelantó para retroceder y luego comenzó a rodearlo. Tal vez reconociendo el hecho de que su enemigo ahora sostenía una espada de las experiencias pasadas del oso, o tal vez solo porque se dio cuenta de que sus saltos no eran lo suficientemente rápidos, decidió patrullar a su alrededor. Maldita seas, ¿qué estás harga? Eren estaba retorciendo su cuerpo, pero luego su herida en el tobillo lo hizo gritar de angustia. Su hombro derecho también se sentía como si se cayera. Si se enfocaba demasiado claramente, entonces probablemente se transformaría. Tuvo que obligarlo a bajar. La voluntad de convertirse en titán tenía que ser suprimida si quería llevar esto a un combate cuerpo a cuerpo. Él podría hacerlo. Mató a un titán con su equipo ODM. Entonces, una bestia mucho más pequeña, sin importar cuán temible sea, no debería ser difícil. Había bajado la guardia, por eso terminó en tal lío. No iba a permitir que eso volviera a suceder. Eren sabía que los osos iban por la cara.
También sabía que los osos no atacaban a los humanos a menos que los amenazaran, pero el sangrado en una de las pesadas patas traseras del oso le sugirió la razón. El oso volvió a gruñir y detuvo su movimiento, mirándolo fijamente. 3 metros de distancia. Eren se tranquilizó, avanzó, pesando su fuerza sobre su tobillo sangrante lo suficiente como para mantener el equilibrio sin que el dolor lo dominara y luego otro paso. 2 metros. El hombre y la bestia se miraron el uno al otro. Y el hombre dio otro paso adelante y la bestia rugió de nuevo. Eren se armó de valor, colocando su espada lista para un corte diagonal. Y luego el vapor lo cegó. Su ojo izquierdo había comenzado a regenerarse más rápidamente, obligando al vapor a envolver parcialmente el ojo que le quedaba mientras inclinaba la cabeza para redirigir el vapor. El oso inmediatamente se dio cuenta de que su enemigo se tensaba y rugía, se empujó hacia adelante para cubrir la distancia. Pero fue alcanzado por 2 alambres que le atravesaron la piel por el flanco izquierdo. Historia había disparado los ganchos de su equipo Odma al oso, al ver la ceguera temporal de Eren. Inmediatamente registró el hecho, mientras el oso bramaba de dolor y se giraba hacia Historia de inmediato. Se empujó hacia adelante, cruzando la distancia y apuntando al cuello del oso. Lo notó, y se giró para mirarlo de nuevo, abriendo sus fauces mientras intentaba morder al moreno. Hizo una mueca y trató de reposicionarse. Es inútil. Al darse cuenta de que el ángulo no podía mostrarse a menos que se lanzara directamente debajo de la bestia, cambió su objetivo y presionó el gatillo con el dedo medio, disparando su gancho izquierdo a la cara del oso. Voló directo a la boca abierta del oso y al costado de su garganta. El oso mordió por el dolor, apenas incapaz de atrapar un pedazo del cuerpo de Eren. Eren luego bajó su espada con toda su fuerza con ambos brazos y la parte superior del cuerpo. Golpeó al oso en la parte posterior de la cabeza, sin poder llegar a la región del cuello, pero... Historia, jadeando y con dificultad para respirar, apretó los gatillos hacia adentro y dejó escapar una bocanada de vapor para impulsarla hacia el oso. Empujó ambas espadas hacia adelante mientras embistía a la bestia, una de las cuales se abrió paso a la fuerza. El otro, el que tenía en la mano izquierda, forzó el impacto para retroceder a través de su brazo. Debe haber golpeado los huesos de mala manera ya que no viajó más profundo y se agrietó ligeramente. El oso se agitó salvajemente, golpeado casi simultáneamente por los 2 ataques y recibiendo golpes de ambos, trató de arrojar a sus oponentes. La hoja de Eren había cortado profundamente y parecía no haber perforado el cráneo fatalmente. El oso logró asestar un golpe en el estómago de Eren, dejándolo sin aliento, pero inmediatamente se recuperó habiendo anticipado el golpe. Eren gritó mientras volvía a levantar la espada e inmediatamente arrojó todo lo que tenía sobre el cuello del oso, reuniendo nuevamente toda la fuerza que necesitaba, sabiendo que este golpe tendría que ser aún más profundo. Esta vez, la bestia chilló de dolor cuando la hoja cortó un tercio del camino, la sangre se escapó, lo que significa que seguramente fue un golpe fatal cuando sintió que la hoja abollaba el hueso por dentro. Historia gritó, liberando sus hojas de los mangos justo a tiempo para evitar una garra del oso. El pánico todavía llovía a través de sus ojos y cuerpo, ya que sentía que podría sucumbir a temblar de nuevo. Pero ella presionó y sacó un segundo par de cuchillas, mientras Eren saltaba un poco hacia atrás, su espada se partió accidentalmente cuando trató de llevársela. Vio hacia dónde había estado apuntando Eren, reprimiendo sus dudas momentáneas, se lanzó hacia un lado mientras sostenía sus espadas listas. No lo hagas. GHRRG, solo da un paso atrás. Eren gritó al otro lado de la bestia que luchaba mientras arañaba la tierra, tratando desesperadamente de vivir. La mitad de una espada se clavó profundamente en su cuello y 2 más en su cuerpo, junto con varias otras heridas. Desenrolló sus anzuelos, no queriendo que quedaran atrapados en la última lucha del oso. Respiró profundamente, comenzando a temblar por la sobrecarga del encuentro. Eren luchó contra sí mismo, vapor saliendo de sus diversas heridas, principalmente la grande en la parte superior derecha del cuerpo, que Historia podría haber jurado que vio las costillas expuestas antes de que la piel fuera reparada. Su ropa era un desastre. Andrajoso y ensangrentado por las heridas que había recibido y embarrado por la tierra en la que había sido clavado. Cojeó, mientras los movimientos del oso se debilitaban mientras lloraba en el suelo. Historia luchaba por mantenerse en pie entre presenciar el terrible estado de Eren y los lastimosos últimos gritos de la bestia. Y luego los gemidos de uno de ellos cesaron, cuando la bestia se desplomó y apoyó la cabeza en el suelo. Ambos exhalaron e inhalaron, tratando de calmar sus latidos furiosos. Al ver a la bestia luchar contra el dolor hasta el final, Historia deseó haberle dado una muerte más misericordiosa.
Pero ya era demasiado tarde para eso. Eren gimió cuando su ojo izquierdo volvió, su visión aún ligeramente borrosa ya que las estructuras internas de los ojos tuvieron que reajustarse. El vapor al menos de las heridas curativas en su cuerpo se disipó en el aire rápidamente y no dejó una señal en el cielo para que todos lo vieran. Eren, la forma temblorosa de Historia bajó sus espadas al suelo mientras avanzaba poco a poco hacia él. Solo había visto de primera mano el cuerpo en regeneración de Ymir y sus heridas se habían curado a un ritmo preocupantemente más lento. Apenas podía creer que Eren estuviera de pie después de recibir tal paliza. Costillas rotas, ojo arrancado y piel desgarrada. Todo ello regenerándose etéreamente ante los ojos. Biológicamente inhumano. Lo siento. Solo, Historia tembló tratando de deletrear una excusa. No, eso sería lo que hizo Krista. Historia es más genuina que eso. Lo siento, me distraje, y no pensé que estaba viendo la realidad correctamente, así que Eren le dio unas palmaditas en la mano a su soldado y le dio una mirada de complicidad, diciéndole que no le guardaba rencor con su gentil sonrisa. Está bien. Supongo que nos estaba apurando y terminamos cansados de nuevo por todo lo que ha estado pasando. Tosió un poco, sintiendo que el flujo de sangre volvía a través de las arterias curadas de su hombro derecho, devolviéndole la funcionalidad completa de nuevo. Los arañazos de las garras en su rostro se cerraron solos cuando tocó su nuevo ojo, la visión aún no se había restaurado por completo, aunque ahora estaba mucho menos nublada. Aquí tienes esto, dijo Historia, a punto de quitarse la capa y dársela a su compañero. No te preocupes por eso, respondió Eren, quitándose los restos de su ropa. Su capa estaba completamente destruida, pero su chaleco aún estaba intacto, a pesar de los agujeros abiertos y la sangre restante en varios lugares. Historia lo ignoró y empujó su capa en sus manos. No, en serio, eres tú quien debe permanecer oculto. ¿Y caminar con heridas en todo el cuerpo no va a atraer más sospechas? La mente de Historia se había establecido cuando refutó su comentario. Sí ve, Eren dejó la capa a un lado inmediatamente. Jajaja. La risa abominable sonó en el área cuando las atenciones de Eren e Historia se dirigieron a las personas que caminaban desde la misma dirección en que había atacado el oso. 4 hombres entraron al área aparentemente de la nada, 2 de ellos riendo y sonriendo para sí mismos, mientras el tercero ayudaba al último hombre que cojeaba. La herida en su pierna fue cubierta apresuradamente, y claramente todavía le causaba demasiado dolor al hombre para caminar solo. Los 4 hombres tenían el emblema verde y plateado de un unicornio cosido en su uniforme, lo que denota su inscripción en la Policía Militar Interior. Bueno, este es nuestro día de suerte seguro. Jajaja, nos tienes buscándote por todas partes, así que es muy bueno que aparezcas sin tus superiores para nosotros. El primer hombre, un soldado de cabello castaño claro de estatura promedio, se adelantó alegremente. Oh, y gracias por encargarte de eso también por nosotros. El soldado líder hizo un gesto hacia el animal muerto que yacía junto a Eren e Historia. Ambos miraron a sus nuevos enemigos, mientras Eren se paraba frente a Historia. Mierda, ¿qué hacemos? No podemos dejar que estos bastardos se escapen y llamen a otros, me he curado al menos ahora, el dolor todavía molesta mis sentidos pero, Eren analizó su nuevo grupo de oponentes. Parecían un solo escuadrón. Cada uno de ellos tenía un rifle probablemente cargado. Los 2 hombres en la parte de atrás los usaban para apoyarse mutuamente mientras caminaban. En comparación, tenía una sola hoja en su vaina izquierda. Había recogido las 2 asas de su equipo después de la pelea con el oso y las había agarrado instintivamente, lo que significaba que podía disparar cualquiera de sus ganchos. Eren consideró su enfoque, Historia tiene 4 espadas, 2 de ellas ya equipadas. Mis restantes que se habían caído están a un par de metros de distancia. Así que el mejor curso de acciones. El segundo hombre, un parlamentario particularmente gordito, apuntó con su espada a Eren de inmediato y los llamó de inmediato. Suelta a tu equipo Odmo, tu chico titán puede conseguirlo primero. Los otros MP miraron a su camarada gordito, quien sonreía anticipando la recompensa que recibirían. Oí, su líder se inclinó y susurró, apunta a las piernas del chico Jaeger. Necesitamos a la chica Rey Silesa y al chico Jaeger vivo. Los 2 hombres en la parte trasera, donde susurraban entre sí por separado, aparentemente en un estado de ánimo mucho menos emocionado que los 2 delante de ellos. Historia los miró a todos desde atrás de Eren, y vio que el soldado regordete sonreía y apuntaba hacia abajo. Bueno, adelante. Haré que te exploten la pierna, chico titán, les advirtió el parlamentario moreno.
Claramente, los hombres no eran del tipo que se retractaba de las órdenes, y ella se preparó para seguir cualquier cosa que hiciera Eren. Sabía que él estaba mucho más versado en combate que ella, pero sabiendo lo que ella sabía de él, sin duda querría contraatacar. Necesito sostener su espalda adecuadamente esta vez. Iré por cualquiera de los dos de enfrente que no, tendré que ir a por matar. Los pensamientos de Historia consideraron un hecho. Ella nunca había matado a nadie antes. No ella misma al menos. Quizás ella mató a su madre al existir. Pero no fue por su propia mano. ¿Podría ella hacerlo? Después, Eren se tambaleó hacia atrás para mirarla, girando 180 grados completamente para mirarla en un abrir y cerrar de ojos. El movimiento la sorprendió cuando lo miró a los ojos forzados, mientras se arrodillaba ligeramente y empujaba ambas manos hacia sus caderas. Historia solo dejó escapar un chillido de sorpresa. Los mangos de Eren se abrieron paso hacia los extremos del par restante de espadas que tenía Historia, antes de quitárselos y girarse para usarlos como propios. Eren se volvió, preparándose para disparar sus cables. Pero el disparo sonó primero. La bala se clavó directamente en el corazón del cambiaformas titán, atravesando los huesos protectores con un chasquido ardiente que retumbó a través de los nervios de su cuerpo mientras colapsaba boca abajo. Sucedió rápido. Demasiado rápido para que ella lo registrara, ya que el propio tirador tiró de su mosquete hacia arriba y, como resultado, a pesar de la distancia relativamente corta, disparó al corazón de Eren. Eren se tambaleó un poco hacia atrás por el impacto cuando la sangre comenzó a brotar nuevamente en el parche, manchando aún más su camisa destrozada, antes de que rápidamente pareciera que perdió el conocimiento y colapsó justo enfrente de Historia. Historia se quedó boquiabierta ante el cuerpo caído de su camarada ante ella. El camarada al que no había advertido una vez más. El camarada al que no había vuelto a cubrir. El camarada de quien acababa de decidir depender de la iniciativa de nuevo. Lo que se sabía de la habilidad titánica de Eren se compartió naturalmente con ella y los demás que habían sido revisados y asignados al nuevo escuadrón Levi. Incluso en forma humana, Eren pudo regenerar extremidades enteras que había perdido, de forma similar a un titán. Después de todo, necesitaba herirse a sí mismo para transformarse en un titán, por lo que entre el escuadrón, cualquier lesión de Eren no se trataba más o menos como un problema cuando podía recuperarse de ella. Sin embargo, a diferencia de los titanes, Eren comía cuando tenía hambre, dormía cuando estaba cansado y necesitaba que la sangre circulara para poder respirar. Nunca habían aprendido los detalles ya que no se dedicaban al campo de la medicina, pero les habían enseñado cómo, después de demasiada pérdida de sangre, los soldados no podían respirar correctamente. Eren probablemente pudo recuperar la sangre por su poder de titán, pero Eren nunca antes había recibido un disparo en el corazón. Si se eliminara la fuente de sangre circulante, Eren no podría respirar. Una vez que alguien dejaba de respirar, los movimientos de su cuerpo eventualmente cesarían poco después y dejarían de vivir. Si su cuerpo dejara de vivir, eso impediría que su poder de titán funcionara. Así que ella solo podía quedarse boquiabierta ante su cuerpo caído e inmóvil mientras su cuerpo estaba poseído por el miedo nuevamente. Sin embargo, los parlamentarios también cayeron bajo este mismo hechizo cuando se dieron cuenta de lo que acababa de hacer el hombre del cubículo. Mierda, oh Dios, mierda, ¿es él en realidad? No, esto es, mierda, si está muerto entonces, su líder comenzó a murmurar, el pánico se apoderó de él. El hombre gordito dejó caer el rifle, saliendo humo del cañón. Los dos hombres en la retaguardia estaban igualmente horrorizados. No quise, graznó el hombre gordito. Anticipando el resultado inevitable de lo que harían sus camaradas, retrocedió temblando. Historia se había derrumbado a sus pies, con una mano extendida hacia el cuerpo inmóvil. Y luego la luz salió y cubrió todo lo que podía ver. Primavera tardía del año 849, el segundo día después de la partida. Eren y su grupo se despertaron puntualmente esa mañana.
Eren mismo todavía se sentía bastante cansado, no completamente recuperado del gran esfuerzo que tuvo que hacer el día anterior solo para permanecer despierto. Por lo menos, se sintió parcialmente renovado. El plan era llegar al distrito Stoes al final de este día. Los suministros durarían hasta que llegaran allí, pero tendrían que reabastecerse después. Un viento seco soplaba por las calles de una tierra aparentemente abandonada. Ahora que tenían una visión clara del área, Eren notó lo vacías que sonaban las tierras. No hay pájaros cantando su música uniforme en los matorrales, ni animales salvajes pastando o correteando a pesar de la época del año. Pero no tenía tiempo de sobra. Necesitaban llegar a Jinae lo antes posible. Agradeció a Marco por compartir algunos detalles sobre su ciudad natal hace un tiempo. Eren miró hacia atrás en su tienda después de que se había ido para informar en la fresca brisa de la mañana. Bertolt todavía estaba profundamente dormido, rociando todo su cuerpo por el lugar, dejando apenas espacio para una persona más adentro. Reiner claramente estaba siendo estúpido si pensaba que todos ellos podrían acurrucarse en una tienda de campaña. El mismo hombre se vio obligado a acurrucarse en una bola en el resto del espacio interior. Los despertó a ambos mientras caminaba hacia la tienda de la niña, con la intención de despertarlos también. Susurró el nombre de Annie, esperando que al menos ella estuviera levantada. No había nada contra lo que pudiera golpear para comprobar si estaban despiertos. Reiner luego lo tiró adentro mientras se movía por el campamento medio dormido. Eren cayó de bruces a través de la brecha cuando aterrizó en un lugar increíblemente peligroso. Principios de otoño del año 850. 4 horas después de que Eren e Historia se encontraran con los diputados. Lo que habría sido un viaje relativamente corto, se sintió como varias magnitudes más largo que solo 40 kilómetros hasta Eren e Historia. El conjunto de encuentros imprevisibles había hecho que su sentido del tiempo se desvaneciera por el resto del camino, y aunque el viaje se estimó en 40 kilómetros, estaba más cerca de los 38 kilómetros. La pareja vadeó sus pasos cuando finalmente vieron los indicios de piedra descansando en las sombras de la noche en los límites de su visión. Oye, Historia. ¿Podrías hacerme un favor y simplemente seguir una versión de la historia que inventaré? Eren habló mientras se bajaba la capucha. Sí, está bien. ¿Por qué? No hay razón para ocultar nada, ¿verdad? Historia habló, todavía sintiéndose bastante inquieta. Ya nos van a criticar por cómo actuamos de una forma u otra. Naturalmente, no vamos a ocultar cómo conocimos a esos parlamentarios y mi transformación parcial cuando es un problema para nuestra seguridad, pero solo quiero para evitar cualquier detalle innecesario para que la gente se preocupe más tarde. Si te parece bien, yo solo quiero evitar un drama sin sentido, le aseguró Eren que no tenía malas intenciones. Historia asintió, insegura de cualquier otra respuesta que pudiera dar. Eren terminó de susurrar el tipo de historia que seguirían justo cuando una figura salió lentamente de detrás de un árbol un poco más adelante de ellos. Oye, ¿ustedes están, antes de lo esperado? Connie, que había sido colocada en la patrulla nocturna, los llamó tan pronto como los vio. Vio el peculiar estado en el que ambos se encontraban, y no solo cómo parecían estar caminando casi uno al lado del otro. Connie, necesito informar al capitán de inmediato. Eren respondió y se quitó las correas de su equipo ODM mientras Connie asentía rápidamente, decidiendo que la pregunta sobre el agujero en la camisa de Eren debía ser respondida antes que todos. Les hizo un gesto hacia la entrada y los condujo, notando las miradas distantes que ambos tenían. Ella lo había visto. Historia lo había visto, estaba segura. Justo después de ese momento, llegó otra breve chispa que integró una imagen en lo profundo de su cabeza. Reflexionando sobre la imagen que vio al tocar a Eren, entró por la puerta detrás de él.
El soldado herido levantó con cuidado las frágiles gafas circulares del puente de su nariz y se las devolvió a su dueño, el hombre barbudo que estaba sentado frente a él. Aunque la fuerza de las gafas se había ajustado para adaptarse al hombre barbudo, la visión deficiente reciente del soldado herido estaba alcanzando el pobre nivel de la de su medio hermano. Afortunadamente, al menos, no fueron miopes y no tuvieron problemas con la mayoría de las distancias en el campo de batalla. Sin embargo, la lectura de documentos y las distancias de cerca era lo que les costaba. Su padre había sido el mismo. Falco está resfriado, para que lo sepas. Igual que su hermano mayor, Colps. Su familia no parece muy resistente a la lluvia. El anciano comenzó una conversación más informal. Ya veo, se esforzará al máximo una vez que recupere la duda. El soldado herido respondió, inseguro de cómo sentirse ante la determinación del niño amable en el que él mismo jugó un papel importante. MHMPH, ayer logró sobrevivir contra las habilidades de combate sin armas de Zofia, así que no puedo decir que el exceso de trabajo no sea un factor. Está bastante claro quién le enseñó movimientos así, y no te preocupes, Reiner no lo notará. Tengo talento, pero aún queda un largo camino por recorrer. El hombre barbudo agitó los brazos mientras hablaba, declarando que el soldado herido no tenía nada de qué preocuparse. Se enfrentó al soldado herido desde el otro lado de una mesa junto a una ventana antes de notar la postura absolutamente inmóvil que sostenía. ¿HM? ¿Qué pasa? Tu café es terrible. Me vas a hacer llorar, hermano. El barbudo suspiró y buscó una bebida alternativa. Luego reanudó una mirada seria y habló un rato más mientras concluía las consideraciones finales de las últimas partes de su plan. ¿Cuánto tiempo crees que tomará llegar a T? Un día, o dos como máximo. Hay un lugar en el que podemos instalarnos por el tiempo que necesitemos. Es nuestro hogar después de todo. Mientras solo seamos un par de nosotros, hay espacio para manejar. Más allá de eso, no hay forma de descubrir la ubicación precisa además de buscarnos a nosotros mismos, interrumpió el soldado herido a su medio hermano mayor, un patrón común que ocurriría cada vez que él hablara sobre cualquier cosa relacionada con ella. El barbudo se rascó la oreja derecha con la mano izquierda, ponderando las buenas noticias. Todavía creo que deberíamos traer su. Ella vendrá conmigo, incluso si las cosas se han vuelto complicadas entre nosotros, ella vendrá. Sé que lo hará. El barbudo se quitó las gafas y asintió. Después de vaciar el resto de su vaso, concluyó el alcance de sus planes. Bueno, entonces, esperemos que podamos ser los que terminen este viaje de 2000 años tan pronto como podamos.